¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Conversando con Correa, y esta vez con un ícono latinoamericano, con una referencia no solo regional sino mundial. En lo personal, un queridísimo amigo, pero más que amigo, maestro de vida, todo un estadista pero también un filósofo. Me refiero al gran José Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, pero también eterno luchador por la justicia social en el continente más desigual del planeta, América Latina. Bienvenido, Pepe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado de estar acá, poder saludarte y volcar alguna reflexión que de pronto sale buena o regular. Contigo siempre salen muy buenas. Y mira, si estás de acuerdo podemos hablar un poco sobre los derechos humanos. Tú eres un protagonista de la historia latinoamericana y un testigo, pero directo, de los tiempos de represión, de tortura, de persecución que pasó en nuestra América y que ojalá no vuelvan, aunque en cierta medida están regresando. Pepe estuvo 13 años encarcelado, torturado, estuvo varias veces encarcelado, pero el mayor periodo fue 13 años. Y pese a eso nunca perdió la esperanza. Creo que en su gran corazón no hay cabida para el odio, para el rencor. Conversábamos antes de iniciar el programa, me decía, aprendí mucho. Aprendiste mucho, Pepe, y nos enseñaste mucho. ¿Cómo definir la situación de derechos humanos en el mundo actual, en nuestra América? Una vez los hombres se sacaron de encima el derecho divino, aquello de que los dioses descendían de, los reyes descendían de los dioses, el aspecto nobiliario, y cosa curiosa. Y es curioso la cuenta pendiente que quedó. Como decían aquellos jacobinos, queremos la igualdad no solo ante la ley, sino bajo el techo de la casa donde vivimos. ¿Verdad? Y esta es la quimera y el sueño y la utopía que viene moviendo en sus luchas la humanidad hace 200 años. Hay uno de los grandes... Aprendimos una cosa, la igualdad de derecho es estupenda con respecto a lo que había, pero no es suficiente en las sociedades modernas porque hay más iguales unos que otros. Igualdad entre los que ellos consideran iguales, porque ese es uno de los graves problemas. Los valores expresados y los valores practicados. Todos dicen defender los derechos humanos, pero otra cosa es lo que se practica. Hay un ejemplo histórico, ¿no? Mira qué palabras más bellas. Nosotros defendemos estas verdades porque son evidentes en sí mismas. Que todo hombre nace libre, con derecho a la felicidad, igual, etcétera, etcétera. Algo similar a lo que te acabo de decir. Eso es parte de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, cuyo principal autor es Thomas Jefferson. Pero resulta que Thomas Jefferson era propietario, las últimas investigaciones dicen, de aproximadamente 600 esclavos. Y te aseguro, Thomas Jefferson era un tipo brillante y una buena persona. Pero en su formación no podía entender que los esclavos también eran seres humanos, también eran personas. Y ese es el problema, por ejemplo, que ocurre con las élites latinoamericanas 200 años después. Cuando hablan de libertad, hablan de su libertad. Cuando hablan de igualdad entre ellos. Pero van a apoyar un gobierno que le dé mejores escuelas a los hijos de sus empleadas domésticas. Pero van a asesinar a un presidente que intente darle las mismas escuelas que a sus hijos, a los hijos de las empleadas domésticas. Entonces, son valores que se expresan, pero no se practican. Claro, porque en el fondo hay una cuestión un tanto censitaria. Las diferencias económicas abrumadoras, muy grandes, también crean una manera de pensar
Es como decía Federico el Grande, cuando veía que en una batalla reculaba la gente asustada. ¿Cuánto quiere vivir esa chusma? Y no entiende su deber. Cuando las papas queman, hay mucho Federico el Grande. Y entonces lo que se suele decir como una generalidad no se practica en los hechos. No se practica con la sirvienta de la casa, a la que en muchos lugares de América Latina es una lucha para que le paguen la seguridad social. Por hablarte. O ahora que hay una lucha muy justificada del género, ¿verdad? Pero resulta que allá en el fondo de la sociedad hay mujeres abandonadas con 4 o 5 hijos, porque el hombre hace escapismo en la pobreza, y ellas tienen que soportar el patriarcado más la pobreza. Y parte de este feminismo que está de moda, no se olvida de este fenómeno, que en mi país por lo menos es grave. ¿Sabes una cosa? El bolsillo parece ser el órgano más sensible de la especie humana. No de todos, pero de mucha gente, por suerte. Y entonces la tabla de los derechos humanos debe de atravesar la malla indeleble de las expresiones del bolsillo. Sí, hay cosas increíbles, ¿no? En América Latina sobre todo, pero en otras partes, especialmente, lastimosamente, del mundo en desarrollo, cuando el bienestar de uno se basa sobre la espalda, sobre el malestar del otro. Y esos unos te hablan de libertad, de derechos, pero pareciera ser que los otros no tienen esa libertad, no tienen esos derechos. Tú diste un gran ejemplo, las empleadas domésticas, que en mi país yo las llamaba las esclavas domésticas. Cuando llegué al gobierno, ganaban por ley la mitad del salario básico. Teníamos que entender que las empleadas domésticas comían la mitad que el resto. Tenían tan solo una tarde libre cada 15 días. Obviamente no tenían derechos laborales, sobresueldos, etcétera, afiliación a la seguridad social. Y no era un problema de recursos, que así hubiese sido un problema de recursos. Tú no puedes vivir sobre la explotación del resto. Era un problema cultural, porque tú podías encontrar la mansión más lujosa, más opulenta, pero el cuarto de la empleada doméstica, porque además de las empleadas que se llamaban puertas adentro, trabajaban 24/7, vivían con la familia y a las 2 de la mañana tenían que levantarse a servir el agua, hacer esto, etcétera. Y el cuarto de esa empleada era atrás del cuarto de máquinas, sin ventanas, sin baldosas, un cuarto extremadamente elemental, más pequeño que el vestidor. Son cosas que yo vi, que el vestidor del cuarto principal. Entonces ya no se trataba de falta de recursos, se trataba de mentalidad. Nuestras élites deben entender que todos tenemos derecho a vivir igual, que todos tenemos derecho a comer igual, que todos tenemos la misma dignidad. Te insisto, el ejemplo de Thomas Jefferson, terrible, pero fue hace 200 años. Pero temo que eso pasa frecuentemente el día de hoy con las élites latinoamericanas. La esclavitud no se fue por derechos humanos, se fue porque económicamente era un clavo. Más valía tener trabajadores libres que cargaban con su suerte y no cargar con la propiedad de algo que había que mantenerlo, y como era caro había que mantener su salud y todo lo demás, no por derechos humanos, sino por una pérdida económica. Sí, lo del esclavismo es un gran ejemplo de la doble moral y cómo se maneja todo en función de intereses, ¿no? Estados Unidos dicen que es la democracia más antigua del planeta, pero tomó 100 años de democracia, entre comillas, para abolir la esclavitud, y 100 años más para que los negros tengan, al menos formalmente,
los mismos derechos que los blancos. Sí. No coincido totalmente con tu visión de por qué se abolió la esclavitud. Era la confrontación del norte con el sur producía materias primas, el norte más industrializado. Entonces era mano de obra barata, gratis para el sur. Pero se han dado muchos ejemplos históricos de doble moral, de, insisto, decir una cosa y practicar otra. El principal instrumento latinoamericano y uno de los principales del mundo, derechos humanos, un instrumento precioso, es la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Es del año 69, justo antes de que empiecen todas las dictaduras militares en América del Sur. Y dictaduras militares impuestas para evitar el surgimiento de la izquierda. Mira que la primera vez que llega la izquierda democráticamente en la región, con Salvador Allende, ¿no? Precisamente en los 70, un año después de la convención, brutalmente separada del poder por el golpe de Estado de Pinochet. Ya habíamos sufrido los ensayos en Guatemala. Sí, y con Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y estas son las grandes contradicciones. En el sistema interamericano, la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington. Y todos sabemos que Washington era el que imponía las dictaduras en América del Sur, ¿no? Y esa comisión es la que se encarga de tratar a los muertos, heridos, desaparecidos, víctimas de las dictaduras, pero con sede en el país que promueve esas dictaduras. Entonces son contradicciones que al menos Latinoamérica debe reflexionar, pero el mundo entero también debe reflexionar sobre los derechos humanos. Fíjate, no sé qué opinas de esto, de esta globalización. Nadie puede estar en contra de la globalización, pero hay que insertarse primero estratégicamente en esa globalización, y es una globalización que busque crear una sociedad global, no un mercado global. Ciudadanos del mundo, no consumidores mundiales. Y se basa en la teoría del mercado, la libre movilidad de mercancías y factores para lograr máxima eficiencia. Y claro, cada vez promueven la mayor movilidad de mercancías, la mayor movilidad de capitales, pero criminalizan la principal movilidad. Y cada vez más la criminalizan, que es la movilidad humana. ¿Cómo entender esas contradicciones? Y es un atentado también a los derechos humanos. Es tal vez el peor del punto de vista masivo de lo que se está viviendo hoy. La discriminación que existe, la resistencia en Europa para aceptar inmigrantes. Lo que está pasando con los africanos. Una África que fue descuartizada, que se la repartieron en Europa, fundando respectivos imperios coloniales, que fue saqueada hasta el infinito. Todavía, hoy, se le paga con una brutal discriminación y sin un esfuerzo de tratar de ayudar a África para que solucione sus problemas más graves. Derechos humanos son mujeres que caminan 5 kilómetros para conseguir 2 baldes de agua en África subsahariana, y que no se pueda solucionar en el mundo de hoy el problema del agua para el consumo humano. No es un problema de África, es un problema de la humanidad entera. Se necesita una globalización contra eso. Pero tú te caes de espalda cuando uno se entera que el 40% del trigo que produce Alemania lo exporta hacia África. Con esta diferencia: el trigo alemán está subsidiado, porque si no sería imposible producir trigo a los precios del mercado mundial. Está subsidiado. Y después se le prestan a los africanos recursos para que compren, y con lo cual perjudican a los agricultores que trabajan en el sorgo, etcétera, etcétera, en la pobre África, ¿no? Esas son las contradicciones que tiene la política contemporánea, que globalmente vista desde el punto de vista de los derechos humanos es realmente espeluznante. Lo que está pasando en el Mediterráneo es criminal. Mi país es muy pequeño, tú lo conoces. Pero tiene años que recibió 40.000 inmigrantes. Sí, un ejemplo para el mundo. 40.000 inmigrantes por año. Y ahora es una historia. Semejantes países tienen un problema que no pueden.
además quieren resolverlo con muros, con paredes. Sí. No lo van a resolver nunca, sí, lo van a resolver con justicia. Por primera vez en la historia de la humanidad, el problema de la pobreza no es un problema de escasez de recursos, sino de sistemas perversos, excluyentes. Pero, además que muchas veces son responsables de esas situaciones, porque también hay muy poca gente deja su tierra natal por voluntad propia. No, deja por necesidad. Son exiliados de la pobreza o de la violencia, como en el caso de Siria. Entonces los que crearon ese conflicto tienen que corresponsabilizarse, pero no asumen esas responsabilidades. Y en el mundo de hoy, Pepe, no sé qué opinas de aquello, los derechos humanos no pueden ser disociados de los derechos de la naturaleza. Porque atentar contra la naturaleza es atentar contra toda la humanidad. Hablamos de pobreza, hablamos de desigualdad, de exclusión. Pues no habrá nada de aquello si no tenemos planeta. Y se está atentando contra el planeta. Entonces debemos tener una visión integral, derechos humanos y derechos de naturaleza. Yo sé que suena extraño hablar de derechos de naturaleza. La Constitución ecuatoriana es la primera en el mundo en establecer derechos de naturaleza como fuente de vida. Pero es algo que discutir el planeta entero. Lo que pasa que nuestro modelo civilizatorio, dibujado por esa fuerza creadora y destructiva formidable que logró el capitalismo, que domesticó a la ciencia y lo puso al servicio del incremento tecnológico y a para multiplicación del mercado y de la ganancia, ha desatado también una cultura subliminal que cubre todo el planeta, que prioriza el éxito económico por encima de cualquier otra cosa como valor. Y entonces ha dejado de lado la seriedad que le está causando a la naturaleza, como si no tuviera responsabilidad. Y crea esta situación fantástica del hombre. Nunca tuvo tanto conocimiento, tanta cultura, tanto capital ni tantos medios como tiene hoy. Y nunca pudo organizar desastre tan grande como el que está organizando fervorosamente por todo el planeta, poniendo en juego la vida de la especie y de todo lo que nos acompaña. Porque es parte de la globalización darse cuenta que pertenecemos al pequeño reino de las cosas vivas, que es infinitamente pequeño ante la magnitud del silencio universal. Pertenecemos a ese bloquecito que tal vez tenga cosas por ahí flotando, pero no tanto. Y que este problema de defender la vida en general, en primer la de la especie, eso, es tal vez la misión más importante que tenemos, la única justificación de que la naturaleza nos haya dado conciencia. Animal raro, mono depredador, difícil, violador de todas las leyes naturales, el más agresivo, el colonizador, pero le puso conciencia, es como si le hubiera dado la responsabilidad de hacerse cargo de la ecuación de la vida. Si yo creyera en Dios, diría que es un mandato de Dios. Eres ateo, gracias a Dios. Pero después de ver tanta barbaridad, no puedo creer que haya alguien que se preocupe. Duro, pero entendible. Pero es ahora, es espantoso lo que estamos haciendo. Espantoso. Pero lo peor es que sabemos. Hace 30 años nos dijeron en Kioto, los hombres de ciencia, mire que los fenómenos extremos cada vez van a ser más frecuentes y más intensos. Y nos dijeron lo que había que hacer. Pero el Dios mercado, la religión del mercado no nos permite. No hay decisión política que pueda con el Dios mercado. Y entonces, ¿cómo vamos a afectar las ganancias con las medidas que tomamos? Salen señores como el señor presidente de Estados Unidos, que desconoce el cambio climático y todo. Notable,
Es el único animal que va contra sí mismo. Y también, te insisto, hay grandes injusticias. La ley del más fuerte, después de más de 2000 años, se cumple lo que dice Trasímaco en los diálogos de Platón. La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte, porque, por ejemplo, el primer mundo genera conocimiento. Conocimiento es un bien de libre acceso. Tú puedes copiar un software, es muy fácil, y es no rival en el consumo. Ya me salió la malformación de economista. Significa que tú puedes utilizar el software y yo también lo puedo utilizar. Entonces, cuando ya está creado el software, mientras más gente lo puede utilizar, más aumenta el bienestar social. Lo mismo una medicina, lo mismo un libro, etcétera. Pero lo privatizan por medidas institucionales, no técnicas, no patentes. Si copias el software, si copias el libro, si copias la medicina, tienes multa, incluso te vas preso. Y nosotros aplaudimos muchas veces esas barbaridades porque eso es lo más cercano a la prisión por deuda. Pero los países del sur producimos también bienes de libre acceso, bienes ambientales. Sí. Los países de la cuenca amazónica. Y tal vez ahí sí rivales en el consumo, porque contaminar, dañar ese bien, significa que el resto disfruta cada vez menos de ese bien y en algún momento se puede extinguir ese bien con resultados catastróficos para la humanidad como especie. Y no nos pagan nada por eso. Y no te firman Kioto. Y no aceptan la COP21, las cumbres climáticas, etcétera. Si nosotros fuéramos los consumidores de bienes ambientales, los que estuviéramos dañando el planeta, ya hace rato, y ellos, los que produjeran bienes ambientales, hace rato hasta nos hubieran invadido para exigir una compensación. Entonces sí hay una nueva injusta división internacional del trabajo, y todo esto es lo que, esa injusticia, esa falta de búsqueda de equidad y tan solo prevalecer el poder, la ley del más fuerte, es lo que también está haciendo mucho daño a la naturaleza, a los derechos humanos, etcétera. Es que el desarrollo de hemos llegado a un punto en que se necesita una globalización efectiva de algunas medidas que hay que tomar que debieran de ser de carácter mundial y que no pueden ser privativas de un país y que deben de ser de consenso general y acompañarlas todos. Pero estamos muy lejos de eso. Todas las globalizaciones que ha habido siempre fueron con bota militar, fueron a prepo. El Imperio Romano fue una globalización en su época. Claro. El Mare Nostrum, al final era más negocio estar en el Mare Nostrum, en esa globalización que afuera. El Imperio Chino también lo fue. Hay ejemplos de eso. Pero como en el mundo de hoy no es concebible, acá probablemente se mida hasta dónde llega la capacidad de nuestra especie. Porque esta falla es una falla de carácter político, en el sentido que necesitamos gobernarnos como especie, por lo menos en algunos aspectos. Y estamos tironeando por el mercado, por el negocio de esto, y no podemos superar esa contradicción. Si el hombre no es capaz de superar esa contradicción, es probable que no esté a la altura de la civilización, de los retos de la civilización que ha desatado. Pero la falla no es ecológica, es política, porque sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Pero creo que en el siglo XXI no podemos hablar de derechos humanos, claro, sin hablar de derechos de la naturaleza, o si tú quieres, el derecho de las futuras generaciones de disfrutar de esa naturaleza. Sí, sí. Pepe, tú viviste en carne propia esa América Latina represiva, esa América Latina de las botas militares, de desaparecidos, de torturados, de inmenso dolor. ¿Qué tienes que decirle a las nuevas generaciones al respecto? Me parece que hay cosas por las que hay que... Una cosa es querer apasionadamente y luchar con convencimiento apasionado.
y otra cosa dejarse dominar por el odio y caer en el odio. El amor y el odio son dos cosas ciegas. La gran ventaja que tiene el amor que es creador, pero el odio termina destruyendo a quien lo profesa. La persecución, la tortura, el aplastamiento de la gente indefensa, son ofensas a nosotros mismos. Si aquel que se cree fuerte y practica esto, en realidad está pagando un precio él mismo. Se degrada del punto de vista del hombre. Tú no tienes rencor No. hacia aquellos que te torturaron, No. que te quitaron 13 años de tu vida. No, al contrario. Le tengo lástima. Porque además aprendí una cosa. Cada ser humano, soy un luchador social, y cada ser humano es como un solcito. Tiene un sistema planetario alrededor. Tal vez tú no puedas ganar el solcito. Está irremisiblemente perdido. Pero tienes que intentar ganar alguno de los planetas o todos los planetas. Aislar ese solcito negativo. Entonces, si tú practicas la venganza con ese solcito por las deudas, vas a quedar mal con los planetas. Tienes que encontrar circunstancias para... La mejor manera de enfrentar el mal es aislarlo. Y hay que tener paciencia y sabiduría. Muchas gracias, Pepe. Creo que Gracias a ti. hay importantes conclusiones. Todo poder puede atentar a los derechos humanos, no solo el poder político, no solo el poder estatal. Y en el siglo XXI no se puede disociar los derechos humanos de los derechos de naturaleza y el cuidado del único planeta que tenemos. Muchas gracias, Pepe. Ha sido un honor, como siempre, conversar contigo, Gracias a ti, aprender querido. de ti. Gracias una a ti. referencia de vida, un ejemplo para la patria grande y el mundo entero. Y con ustedes, queridos amigos, hasta la próxima semana en otro episodio más de Conversando con Correa.